Mis hermanos, bendiciones a todos. Por favor, podéis tomar vuestro asiento para escuchar la palabra del Señor. Somos agradecidos a Dios, como todos, poder tener la oportunidad de estar en la casa de Dios, ¿no? Que no hay otro lugar mejor que estar en la presencia del Señor. Rever los hermanos, y siempre que vengo aquí veo otras personas nuevas, ¿no? Esta es una buena señal, ¿no? Y Málaga es, como el pastor Michael dijo, una congregación de muchos jóvenes, muchos adolescentes, y eso también es buenísimo, porque la iglesia necesita de esta fuerza de los jóvenes, de los adolescentes, para hacer la obra del Señor. Traigo también un saludo de nuestra congregación en Getafe y también de Madrid. Pastor Valdemar no pudo estar con nosotros ese fin de semana, pero pidió que transmitiera a vosotros un saludo de la congregación. Como ya me antecedieron los hermanos, sábado es un día muy importante que va a quedar registrado, ¿no? Que es el inicio de una nueva congregación. La verdad que la congregación ya está iniciada, ¿no? Es simplemente un momento que va a marcar, que va a decir a partir de hoy tenemos un local donde vamos a reunirnos y va a ser una planta que va a crecer y dar frutos y esparcir su semilla para otros lugares, alcanzando Alicante, alcanzando Castellón y así por delante. Y Murcia no está muy lejos también, ¿no? Y así vamos expandiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor, un texto muy conocido. Trata del evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 9 y 10 de ese texto. No voy a leer todo el texto porque es largo y es un texto que todos conocen, ¿no? Pero vamos, creo que podemos sacar muchas enseñanzas para nuestra vida esta mañana. Yo estaba ahí sentado y pensando así, bueno, Señor, pero ese mensaje, hay tantos jóvenes aquí, no sé lo que podríamos aplicar para los jóvenes, pero seguro que Dios tiene mil maneras de hablar. Y si tú prestar atención y desear escuchar la voz de Dios, seguro que Dios hablará contigo esta mañana. Nos dice, también agradezco por la recepción, Pastor Michael, por recibirnos aquí con nuestros compañeros, que siempre hacéis de una manera muy cariñosa. Versículo 9 nos dice así: la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva. Sí, creo que ese texto hemos escuchado muchas veces la predicación y todos vosotros sabéis muy bien de lo que se trata, de un encuentro que una mujer tuvo con Jesús y fue transformado, ¿no? Fue transformada y compartió con sus amigos lo que había escuchado de Jesús y después muchas personas se convirtieron. Entonces quería en este pasaje aquí destacar el amor de Jesús para con los perdidos, ¿no? Porque esta mujer representa a todos los perdidos y reconocer que el amor de Dios hacia nosotros es incondicional. Dios no nos ama porque nosotros podamos ofrecerle alguna cosa, porque Él no necesita de nada, no necesita. Entonces, es recordar el amor de Dios conforme ha leído nuestro hermano el versículo de San Juan 3 y 16, ¿no? Y también recordar que no importa cuán pecadores seamos, no importa el estado que nos encontramos, Jesús siempre estará dispuesto a invertir tiempo, esfuerzo para poder alcanzarnos, porque esta mujer es un ejemplo de una persona que no importa su estado moral, espiritual, el Señor está dispuesto a ir hacia nosotros, extender su mano y tiene poder para sacarnos de cualquier situación que estemos, transformar nuestra vida y hacer de nosotros un instrumento para ser usado
en tus manos. Yo sé que hablo con muchas personas que podrían calificarse como esa mujer, completamente perdidos, que no sería posible, no tenía condición de llegar aquí y explicar y decir lo que practicaron. Pero el amor del Señor, el brazo poderoso del Señor fue hasta nosotros y nos alcanzó y nos sacó. Cuando nada y cuando nadie nos daba nada, el Señor dio todo, que fue su Hijo, para morir por nosotros. Bueno, hermano, comenzamos meditando sobre el viaje de Jesús, que Jesús hizo para Galilea, los 3 primeros versículos, ¿no? Declara que este viaje que Jesús hizo exactamente cuando comenzó, la verdad, su ministerio crecer, porque los versículos dicen así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús bautiza más discípulos que Juan, y está entre paréntesis para explicarnos, diciendo, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Jesús era de Galilea, pero estaba desarrollando su ministerio en Judea y comenzó a crecer su ministerio. Y en el momento que estaba creciendo, Jesús deja Judea y va para Galilea. Generalmente cuando nosotros estamos, que el trabajo está creciendo en nuestras manos, y ahora ese trabajo puede ser en la obra de Dios o en cualquier otra obra, cuando nosotros vemos las cosas que comienza a andar, y de repente dejar ese lugar, ir para un otro lugar, y como nosotros vamos a ver aquí, pasar por Samaria. Entonces Jesús nos da algunos ejemplos aquí para ser seguido. Primero, que Jesús no solo hacía discípulos, pero también bautizaba, aunque no bautizaba él, sino sus discípulos. Y que en el momento en que corría su popularidad, Jesús dejó este lugar y se fue para un otro lugar. Esto habla de renuncia, A veces no queremos salir. Yo me acuerdo, voy a aplicar ese texto para mí mismo. Me acuerdo cuando tuve la oportunidad de estar aquí por un tiempo pastoreando y pasamos un momento de crisis en España, como también en otros países de aquí de Europa, y pasó aquel tiempo. De repente comenzó a mejorar, y yo ya no tenía más ganas de salir de aquí, ¿no? Ya quería quedarme aquí, pero entonces el Señor creó una circunstancia y me lo sacó de aquí y me lo llevó a Portugal, ¿no? Porque tenía otros planes. Hoy estoy en Madrid, pero quizás si la oportunidad viniera en estos días, yo iba a decir, no, estoy mejor aquí, porque me voy a Madrid, me voy a quedar por aquí. Entonces el Señor movió las cosas para ver que como Jesús no actuaba como nosotros actuamos. Porque Jesús no está interesado en cosas que nosotros estamos interesados muchas veces. Jesús está interesado en las almas. Jesús estaba interesado en una persona en especial. Esto me llama atención, hermano, porque lo que Jesús hizo, dejar el momento que estaba creciendo su ministerio, bautizando, porque la iglesia crece realmente con bautismo, está creciendo, Él sale para ir a Galilea, pero decide pasar por Samaria. Y esto es muy interesante, porque no había una necesidad de pasar por Samaria. Si miramos para la geografía, sabemos que en la realidad era un camino más corto si fuera por Samaria, pero los judíos no acostumbraban pasar por ahí, ¿no? Entonces pasaban, atravesaban el Jordán, daban la vuelta y después entraban en Galilea para no tener que pasar por Samaria. Porque Samaria estaba ¿quién? Los samaritanos, los que eran odiados por los judíos y que odiaban también los judíos. Entonces no quiero contactarme, no quiero conectarme con ese pueblo. Pero Jesús hizo distinto. Aunque no he estudiado, pero me vino en la mente cuando Jesús pasó y no fue recibido, y algunos de sus discípulos dijeron así, mira,
¿queréis que oremos y que mandemos descender fuego y acabe con ese pueblo? Y Jesús les dijo, vosotros no entendéis de quién son, ¿no? Yo no vine aquí para destruir, sino para salvar. Si fuera tú y si fuera yo, que sabe decir eso mismo. Acabamos con todo. Pero Jesús dejó para ir para a Galilea y tomó una decisión de pasar por Samaria, porque allí tenía una persona que él consideraba muy importante. Él consideraba. Ella no, quizás no se consideraba. Los samaritanos no consideraban. Los judíos no consideraban. Pero Jesús la amaba. Eso, hermano, es lo suficiente para apasionarme por Jesús, porque yo no tenía esa condición de hacer lo que Jesús hizo, porque mira las características, el perfil de esta mujer, que Jesús dispuso tiempo para buscarla, para dedicar tiempo con ella. Primero era samaritana, y nosotros sabemos, como hemos leído el texto, que los samaritanos eran odiados por los judíos, ¿no? Segundo, era una mujer pobre, porque la Biblia dice que venía a sacar agua. Imagínense, si fuera rica no iba a sacar agua, iba a enviar un otro para sacar agua. Era una mujer pobre. Era una mujer decepcionada con su matrimonio, porque había tenido ¿cuántos? 5, ¿no? También era una mujer adúltera porque, aunque ya había tenido 5 maridos, estaba viviendo con uno que no era de ella. Y también, para el final, era una mujer racista, porque ni siquiera quería responder a hablar con Jesús. Ese perfil de persona que Jesús es capaz de dejar su ministerio cuando está creciendo e ir a encontrar con esta persona. Esa persona eres tú, hermano. Esa persona soy yo. Que el Señor dejó, como la Biblia dice, su reino de gloria, su majestad, y se hizo como uno de nosotros, y estando en el estado de hombre, se humilló hasta la muerte, pero nos sacó de la muerte. Este es el amor que Dios tiene para con la humanidad. Es el amor que Dios tiene para con España. El diablo no ama España, pero Jesús ama España. El diablo no ama el drogadito, la prostituta, pero Jesús está dispuesto. No, ya hizo, ya entregó su vida por ella. ¿Vale? Entonces, no puede ser peor que esa mujer. Pero Jesús se pudo transformar esa vida, esa mujer también puede transformar la vida de cualquiera. Porque aquí creo que es un buen ejemplo para comparar a todos. Pero los versículos 7 al 26, nosotros encontramos 4 temas de conversa que Jesús tuvo con la mujer, ¿no? De conversación. La primera, Jesús comienza a hablar sobre agua, ¿no? Una necesidad física. Primero comienza, Jesús claro que quería entrar en una necesidad espiritual, pero necesitaba comenzar por la necesidad física, ¿no? Y entonces Jesús llega, como la Biblia nos dice, pasa por Samaria y llega a una ciudad llamada Sicar. Y va exactamente junto al pozo que Jacob había cavado, ¿no? Y estaba allí con sus discípulos, mandó a los discípulos comprar comida y él se quedó por allí. Un pozo. Todas las cosas, hermanos, la Biblia así nos enseña, los hermanos también hablaron. Dios ha creado con propósitos. No hay nada sin propósito. Y Jacob jamás imaginó que este pozo serviría para esta finalidad un día. Pero seguro que sabía que cuando estaba haciendo el pozo, que ese pozo era para saciar la sed de las personas. Pero no sabía que este pozo sería también un local donde proveería un momento especial para que la sed del alma también fuera saciada. Y Jesús estaba sentado allí, los discípulos se fueron. Es todo planeado, hermano. No he quedado por aquí, sino vosotros van a estorbar lo que tengo para hacer. Y mientras ellos van a comprar, la mujer viene al mediodía, un sol caliente. Jesús está sentado junto al pozo y la mujer llega. Y imagino cómo que esa mujer llegó, ¿no? Porque los judíos se vestían, tenían su forma de se vestir. Y Galileo, se abriese la boca, luego denunciaba que era de Galilea.
Y, y luego Jesús abre la boca y dice, mujer, dame de beber. Esta voz suena galileo, ¿no? Suena judío. Y lo que me llama atención, hermano, es que ¿cómo pide de beber agua aquel que es el dueño de todas las aguas, ¿no? Y yo quedé pensando, claro que Jesús, bueno, Jesús podía tener sed, seguro, pero Jesús no estaba pidiendo que le matase la sed. Y con eso aprendo que siempre que Jesús nos pide algo, no nos pide con propósito de recibir, sino porque ve la necesidad en nosotros y quiere suplir. Eso es muy importante, porque Él no tiene necesidad de nada. Cuando nos pide algo es porque le ve una necesidad y quiere suplir esa necesidad. Y cuando Jesús pide, vosotros sabéis muy bien que la mujer luego ya comienza a contestar de una manera fuerte diciendo, ¿cómo osas tú pedirme de beber a mí, que soy mujer samaritana? ¿Cómo osas tú? Y Jesús ignora sus palabras y comienza a mostrar su ignorancia sin que ella sepa. Su ignorancia. Primero, esta mujer no conocía a Dios porque Jesús dijo así, si tú conocieras el don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. Ah, mujer, has dicho eso, si fuera nosotros ya íbamos para el camino de la mujer. No, ¿quién es tú para decirme eso? Jesús ignoró eso y dijo, oh mujer, si tú conoces, tú estás diciendo eso porque tú eres ignorante a respecto de algunos temas. Primero, tú no conoces el don de Dios. Tú no conoces el regalo de Dios. Y las personas, hermano, muchos no conocen, necesitan conocer. Jesús comienza a mostrarle la ignorancia. Era ignorante al respecto de, no sabía quién le estaba le pidiendo agua. El versículo 10 dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Está mostrando que la mujer no sabe de nada, es ignorante, dudaba de la capacidad de Jesús, porque cuando Jesús le pide agua y Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios, tú es quien me pediría. Ella dijo, sí, Señor, el pozo es profundo, tú no tienes con qué sacar agua. Ignoraba la capacidad, el poder del Señor y también pensaba ser hija de alguien que no era, porque pensaba ser hijo de Abraham, pero la verdad no era una persona salva. Y atribuyó la bendición recibida al instrumento que Dios usó. ¿Qué fue el instrumento que Dios usó para acabar el pozo? Jacob, que mucho más que el propio Dios, el dueño del instrumento a ser usado. Porque ella dijo así, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que cavó de ese pozo, dio agua para su ganado y también para los demás? Entonces estaba valorando más el instrumento usado por Dios que el propio Dios que usó el instrumento. Y Jesús dijo, oh, mujer, ¿cómo tú eres ignorante? No, pero no la llamó de ignorante. Pero esas palabras fue hablando al corazón de esta mujer. Jesús entiende que esa mujer tiene un vacío, un hueco muy profundo dentro de su ser y quería saciar y quería mostrar para esta mujer que la única manera de saciar su ser, de llenar este vacío que estaba en su corazón, era conociéndole, era bebiendo del agua que le tenía para dar. Estaba mostrando que no se podía llenar con otra cosa. Dice los versículos 13 y 14, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Jesús está diciendo que el agua que él le diere solucionará el verdadero problema que esta mujer tiene.
Pero la mujer no reconoce cuál es su verdadero problema. Cuando Jesús le promete ofrecerle un agua que no necesitaba más de agua, luego la mujer piensa que Jesús está hablando del agua del pozo, de un agua viva que ella no iba a necesitar más beber, que ella no necesitaría más salir de su ciudad, de su casa y bajar al pozo y buscar. Porque, según algunos comentarios, el pozo medía casi 30 metros de profundidad. Imagínense, no hay motor, no, hermano. Hay que ser con la cuerda, sacar agua, porque Jesús dijo, a la mujer dijo, no tienes una cuerda, no tiene cómo sacar el agua. Todo ese esfuerzo. Entonces, Jesús habla de esa necesidad, pero la mujer no se da cuenta. No se da cuenta. Y ahora Jesús tiene que tocar en algo más profundo para poder despertar. Y así somos nosotros, hermanos. Dios comienza a hablar despacito con nosotros. A veces una falta de empleo. A veces, no sé, alguna cosa que el Señor quiere llevarnos a comprender la verdadera necesidad que tenemos. ¿No? ¿Tenemos la necesidad del dinero? Sí, pero tenemos mucho más necesidad de aquel que puede suplir la verdadera necesidad. Y Jesús entonces comienza a cambiar de tema y pasa para el tema familiar, ¿no? Y comienza y le pregunta por su esposo. Y digo así, mujer, va y llama a tu esposo, ¿no? Es interesante que Jesús no acusa a la mujer de pecadora, ¿no? Sino que despierta en la mujer la conciencia de pecado. No acusó a ella de pecadora, pero despertó en ella la conciencia de pecado. Y aquí nosotros aprendemos principalmente en la evangelización, ¿no? Primero que nunca estaremos interesados por las cosas espirituales hasta que comprendamos que somos pecadores, ¿no? No deberíamos entonces, deberíamos ayudar a las personas a ver el pecado en vez de llamarles de pecador. Las personas ya saben que son pecadoras. No necesita apuntarle, ¿no? Necesita apuntar. Lo que necesitamos es ayudar a comprender cuán pecadores son. Porque algunos piensan que son pecadores, pero no son tanto, que se puede arreglarse a sí mismo. Pero Jesús quiere enseñarle que la mujer es una mujer pecadora que necesita de ser rescatada. Y cuando Jesús hace esa pregunta, Jesús toca una área muy delicada y profunda de la mujer, ¿no? Y la mujer la reacciona como todos nosotros reaccionamos cuando somos confrontados contra nuestro pecado. ¿Cuál la tendencia nuestra cuando somos confrontados? Intentar salir de lado, de alguna manera. Y la mujer también intentó mentir para Jesús, pero acabó diciendo la verdad más grande que podía decir. Porque cuando Jesús dijo así, mujer, va y llama a tu marido, ella dijo, no tengo marido. Estaba hablando, intentando engañar, mentir para Jesús. Y cuando en la realidad estaba diciendo la verdad más grande que podía decir. Porque Jesús le confirmó y dijo, en esto has dicho verdad. No tienes marido. Porque tuviste 5 y ahora lo que tienes no eres tuyo. Y esta pregunta a veces para muchos de nosotros hoy. Porque debemos preguntarnos, ¿y el marido y la esposa que tenemos es nuestra? Pero ella intentó mentir a Jesús y acabó diciendo la más pura verdad. Tú realmente no tienes. Esto le confrontó, pero no despertó lo suficiente para entender el tema que Jesús estaba queriendo tratar. Y ahora Jesús entonces comienza a tocar más profundo la cuestión espiritual, ¿no?
Y la mujer aprovecha la situación y ella tiene una duda. Ella confesa al Señor y dijo así: Señor, yo veo que tú eres profeta. Pero no confesó. Has dicho la verdad, Señor. Realmente ha pasado eso conmigo. No confesó. Ela se dio cuenta que Jesús sabía de su situación espiritual, pero no confesó delante de Cristo la verdad. Y así hay muchos. Por la palabra del Señor, Él sabe que es pecador, pero no confesa. No confiesa. No dice: soy pecador, realmente necesito de un Salvador, necesito ser rescatado. Esa mujer no pide para ser rescatada. Porque no sabía que quien estaba delante de ella podía rescatarla. Muchos no piden para ser rescatados porque no creen que es posible ser rescatado. Entonces la mujer por lo menos aprovecha una oportunidad para quitarle una duda teológica, ¿no? Y entonces la mujer dijo así: Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece, no estoy seguro, pero por lo que está diciendo, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. En otras palabras, la verdad que me gustaría adorar a Dios, pero estoy inseguro del local. ¿Dónde debo adorar? Porque vosotros decís que debe ser en Jerusalén. Nosotros decimos que es aquí. Sácame esa duda, ¿no? A veces nosotros también queremos, principalmente nosotros que estudiamos, ¿no? Estamos muy preocupados con dudas teológicas, ¿no? Y esquecemos y olvidamos de lo más importante. Mediante esta inquietud de la mujer, Jesús le hace algunas declaraciones para esta mujer. Primero, Jesús declara que lo más importante no es el lugar donde se ofrece culto, sino a quién y cómo ofrece. Jesús dijo, el versículo 21, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces Jesús declara que lo más importante no es el lugar de culto, sino a quién ofrecemos el culto. Jesús estaba diciendo, ese tema no es lo más importante. No es en Jerusalén, no es aquí. Lo más importante es que el Padre, la hora viene en que no estaremos más preocupados, no habrá más necesidad de preocupar el lugar donde vamos a adorar. Pero una cosa debe saber que la razón de esto es porque la hora viene y la hora no es mañana, es ahora. Y que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esta declaración es una declaración muy sencilla, al mismo instante muy profunda, que muchos de nosotros la memorizamos, pero a veces no conseguimos comprender lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Primero, adorar en espíritu significa adorar de acuerdo con la verdadera naturaleza de Dios. Dios es espíritu y tenemos que adorar en espíritu, porque nuestras actitudes externas no puede estar involucrado en la verdadera adoración, pero no es a través de ella que adoramos verdaderamente. Porque si no nacer del Espíritu, no estuviera involucrado el Espíritu, porque el Espíritu del hombre es el único, es la parte material del ser humano que capacita a conectarse con Dios. Entonces Dios es el Espíritu y hemos que adorarle a través de nuestro Espíritu. Pero Jesús dijo también que debía adorar en verdad. ¿Y qué es adorar en verdad? Si Jesús habla de adoración verdadera, eso quiere decir que hay adoraciones falsas. Entonces adorar a Dios en verdad es adorar de acuerdo a la revelación que Él nos ha dado de sí mismo, por su gracia, claro. Esto es, nuestra adoración
para ser verdadeira, deve ser proporcional a la revelación que hemos recibido acerca de Dios. Es decir, nuestra clase de adoración debe ser superior a la clase de adoración de un niño. Porque el grado de revelación de Dios para este niño generalmente es inferior a la noción de Dios do que nosotros los adultos. Pero a veces nosotros vemos un niño reverenciando más a Dios que los adultos. Entonces, si yo creo que Dios es santo, que Dios está presente en el lugar donde nos reunimos para adorarle, y yo me comporto como si eso no fuera verdad, mi adoración no es verdadera porque no está a la altura del entendimiento que tengo de Dios. ¿Cómo ha sido nuestra adoración? Nuestro culto al Señor. ¿Te preocupas cuando sales del culto la clase de culto que has ofrecido a Dios? ¿O es de aquellos que dice que sale y evalúa el culto que los otros prestaron? Porque cuando salimos de la iglesia y decimos así, cuando alguien pregunta, ¿cómo ha ido el culto? El culto no estaba bien hoy. ¿Pero qué pasó? La alabanza, desafinaron, el predicador se tropezó en todo. Estaba complicado, no había orden en el culto. No me ha gustado el culto. Pero el culto no es para que nosotros nos guste a nosotros. Porque el culto no es para nosotros. El culto es para Jesús. Debe salir de aquí y cuando preguntar, ¿cómo ha sido tu culto hoy para el Señor? Y no preguntar cómo ha sido el culto. Es nosotros que ofrecemos el culto. Mira, el culto hoy, la iglesia ofreció un culto maravilloso. Adorar al Señor. La palabra habló con nosotros. Pero al terminar el culto debemos evaluar y decir, mi culto hoy. Hermanos, sinceramente, a veces ofrecemos un culto a Dios que si fuera ofrecido a nosotros rechazamos. ¿Por qué? Porque la calidad del culto es pésima. Estamos con nuestro cuerpo aquí, pero nuestra mente está preocupada con o que vamos a comer daqui a poquito, com o que vamos a cocinar, o que amanhã vamos a hacer, problemas que temos que solucionar. Eso não vemos, pero Jesús ve. E temos que reunir para melhor. Al terminar o culto, devo dizer, este não é ido, hermano, não creio que só passa comigo. A vezes tenho que repreenderme a mim mesmo. Não? Tenho que repreender-me a mim mesmo. Viene pensamento, viene coisa. E não é hora de pensar nisso. Agora é hora de conectar-se com Deus. É hora de prestar culto ao Senhor. E temos que prestar cada vez melhor. E vamos terminando. Jesús então declarou a mulher que havia chegado a hora. Mas a hora viene. E não é amanhã, é a hora. Agora é hora de adorar el Padre, Espírito e verdade. O quarto tema que Jesus habla é sobre o Messias, ¿no? El Messias. Porque a mulher dijo assim, eu sei que quando venga o Messias, ele nos aclarará todas estas coisas. Primeiro puso em dúvida, não estava seguro que Jesus era um profeta. Veo, me parece que eres profeta. Jesus le explica, le contesta a pergunta que ela le hace, pero ela não se dá por satisfecha. E digo, vale, é uma boa resposta, pero não estou seguro disso, pero de uma coisa eu sei, que quando o Messias que nós esperamos venir, ele vai aclarar todo isso. Jesus, eu creio que golpeia e diz assim, eu sou, mulher, el que habla contigo. E a mulher se calla. Não há mais palavra da mulher. Quando Jesus se revelou, se callou a mulher. Não tinha mais questões, mais perguntas. Oh, aleluia. Quando realmente, hermanos, Cristo se revela a nós. Pero a Bíblia, eu não sei se é verdadeiro ou não é. Não importa para ti.
¿Será que es verdad? Todo eso no importa. He tenido una experiencia. Él brilló en mi corazón. Estoy seguro. Ahora, hermanos, vemos por último la conversión de la mujer. Cuando Jesús dijo, yo soy el que habla contigo, la mujer se calla. Los discípulos están llegando. La mujer se convierte porque yo veo que la primera cosa que hizo, levantarse e ir a hablar de esta revelación que había tenido. Dejó el cántaro que había usado para buscar agua, ¿no? Entonces, Jesús pasó a ser prioridad en la vida de esa mujer. Hermano, cuando realmente nosotros conocemos a Cristo, cuando Cristo se revela a nosotros, Él pasa a ser prioridad para nuestra vida. Hay muchas cosas importantes y continúan siendo importantes, pero a partir de entonces solo una cosa es necesaria: Jesús. Lo que yo necesitaba, yo tengo. Las demás cosas son importantes, pero no es más necesario para mí. Entonces esa mujer dejó y se fue al pueblo y comenzó a compartir de Jesús. Fue a la ciudad y les predicó a Jesús, la Biblia dice. Comenzó a predicar. Esta es una señal de su conversión. Una persona que dijo conocer a Cristo, pero no consigue compartir de Cristo porque no conoce. Una persona que no está preocupado, no tiene ganas de llevar a otros al cielo, es una buena señal que ni siquiera él va para allá. Porque realmente, ¿quién sabe? ¿Quién conoció a Cristo? Él no se conforma, él quiere llevar todo a Cristo. Él quiere llevar todos. Él quiere llevar todo porque él sabe que Cristo es maravilloso. Y la mujer no tenía muchos argumentos. No dio tiempo de hacer un curso de teología, ¿no? Llegó allí y abrió la boca solo y comenzó a hablar a los samaritanos. Dice el versículo 39 a 42, comenzó a predicar. Y la Biblia dice, la predicación fue ¿o qué? Venga, ve un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Hermanos, ahora la reconoció. Me dijo todo lo que he hecho. ¿Por ventura no es este el Mesías? Solo dijo eso, pero seguro quizás fue confrontada y ella comenzó a explicar, contar para ellos lo que pasó. El hombre sabe que he tenido 5 maridos. El hombre sabe que el hombre que estoy viviendo ahora no es mío. Vengo, ve un hombre. Y cuando vinieron, la Biblia dice que cuando llegaron los samaritanos, está ahí una imagen, y vinieron a la ciudad, quizás una gran multitud. Y cuando Jesús, antes de ese momento, cuando los discípulos llegan, trajeron comida. Y animaba a Jesús para comer. Come Jesús. Y Jesús aprovecha la oportunidad y dice así, una cosa tengo para comer, que vosotros no conocen esta comida. Y ellos pensaban, ¿será que alguien le dio de comer? Y Jesús dijo, es hacer la voluntad de mi Padre. Mirad los campos. Vosotros decís que aún todavía faltan 4 meses. Yo digo, está blanco los campos, a hora de ser cosechados. Yo no sé, hermano, pero permítame imaginar que cuando Jesús dijo, mirad los campos, quizá para la multitud de samaritanos que venía. Y dijo, mirad los campos. Vosotros aún pienso que falta mucho tiempo para cosechar. Está ahí, echa la mano, comienza a cosechar. Porque vosotros van a cosechar donde no sembraron. Yo ya he sembrado aquí. Después, nosotros vemos Felipe yendo a Samaria. Un grande avivamiento. Pero alguien ya había comenzado. Alguien ya había arado la tierra. Ya había echado la semilla. Oh, aleluya. Tú ya fuiste alcanzado por el Señor. Tú ya fuiste alcanzado por el Señor. Y el Señor dejó un campo. Tú tienes esta palabra que reconcilia a las personas con Cristo.
Vayamos, hermanos, y hablamos de Jesús. Y después, Jesús, los samaritanos testificaron, porque escucharon. ¿Quedaron cuántos días? ¿Cuánto tiempo Jesús quedó ahí? No me acuerdo. 2 o 3 días. No me acuerdo. Se fue 2 o 3 días y Jesús quedó con ellos, hablando, comiendo con los judíos. Y después los samaritanos comenzaron a testificar para la mujer y dijeron así. Ahora, la Biblia dice, muchos creyeron por las palabras que la mujer dijo. Este hombre habló todo lo que ha hecho. Pero ahora llegaron para la mujer y decía así, ahora ya no creemos solo porque nos ha dicho. Nosotros hemos visto, hemos escuchado. Este es el Mesías. 2 días. El Mesías. Queridos hermanos, Jesús, hay muchas mujeres samaritanas. Hay muchos hombres samaritanos por la España. Y muchas veces vamos a ser desafiados a dejar el lugar de crecimiento para ir a Samaria, para sentar al pozo de Jacob, para hablar con especie de persona como esta. Porque un día alguien habló de Cristo para nosotros. Me acuerdo cuando escuché hablar de Cristo. Me acuerdo cuando alguien me dijo, vamos a la iglesia. ¿Te acuerdas de la situación que tú te encontrabas? ¿Cómo fue que Dios te llamó? Y si Él te trajo aquí, no fue por una casualidad, no te rescató por una casualidad. Él tiene un propósito específico. Por eso que cuando yo paro para pensar sobre la vida de Manuel, yo tengo que creer que Dios tiene una obra para realizar a través de él. Y no solo a través de él, pero también dentro del ministerio MSBN. Porque el Manuel podía haber vuelto a Brasil y podía estar en cuantos otros ministerios que tuvo la oportunidad. Y un día me acuerdo que Manuel comenzó a contribuir, entregar su diezmo, y yo con una necesidad en la congregación, bendiciendo por su ofrenda, pero un día no soporté y tuve que decir, Manuel, es una bendición tu ofrenda que mandas, pero tú no puedes continuar así. Tú tienes que elegir una congregación y contribuir y congregar y desarrollar tu ministerio. O caso, al contrario, debes decidirte a comenzar un trabajo ahí. Y no me conteste ahora, pero pocos días después Manuel dijo, no voy a congregar tu lugar, voy a comenzar un trabajo aquí. Y nosotros luchamos, corremos atrás do carro, no conseguía, parecía hasta que Jesús estaba con nosotros, que no quería, pero de repente las puertas se abrieron. ¿Ah? Las puertas se abrieron y ahora sábado vamos a comenzar. Y esa obra va a crecer y va a se extender. Y va a se extender. Y va a necesitar de ayuda, de cosechadores, de obreros. Pero tú tendrás que, ¿cómo que dice? Renunciar, ¿no? Renunciar. Póngate en pie, vamos a orar. Queridos hermanos, vosotros se dan cuenta que siempre que voy a predicar, quiera o no quiera, está mezclado misiones, obra, misiones. Porque entiendo que eso Dios me llamó para hacer. Y Dios puede hacer a través de nosotros. Por tanto, hoy quiero hacer una oración por los samaritanos. Por nosotros que sentimos como la mujer de Samaria, despreciado. No, mira, el Espíritu Santo habla en mi corazón en ese instante. Dios está diciendo para alguien que pensó exactamente hoy en esta reunión. Bueno, yo no voy, no es para mí porque yo no soy capaz de eso.
tú estás intentando poner un punto, una limitación. Pero el Señor que tiene el verdadero bolígrafo va a poner el punto. Y cuando tú quieres poner el punto, que no es la primera vez, Él le pone la coma, diciendo, no, sigue adelante. Yo quiero orar por ti, que no se ve capaz. Me gustaría, ¿por qué que Dios no hace, no me capacita? Dios está diciendo, yo tengo poder sobre el barro. Por favor, venga aquí deprisa, porque tú sabes quién eres tú, yo también sé. Venga aquí. Porque quiero orar por ti. Tú que piensas que no es capaz, que no es capaz, que no has sido llamado para eso. El Señor está diciendo, tú eres llamado para eso. Pero es mi tiempo. Tú estás todavía en la forma. Tú estás todavía en el horno. Tú estás ahí aún todavía siendo preparado. Aleluya. Dios no desprecia a aquellos que se acercan a Él. Si Dios fue capaz de llamarme y ponerme donde me ha puesto en una posición de honra importante, no soy porque soy más inteligente y capaz que vosotros. Dios puede hacerte contigo mucho más. Hoy soy tu pastor, pero mañana tú podrás ser mi pastor. Yo quiero orar por ti que tiene ganas de compartir el Evangelio, que tiene deseo de involucrarse en el reino, que tiene deseo de compartir, que te arde en tu corazón, pero no sabes cómo. El dueño de la obra está aquí, Jesucristo. Aquel que dio su vida, su sangre, para rescatar el más vil pecador. Yo sé que no son solo estas personas que están aquí. Yo sé que hay más personas. Que Dios está diciendo, tú eres el elegido mío. Oh, te llevaré por muchos lugares, compartirme el evangelio y tú verás lo que voy a hacer. Solamente continúas firme. Oh, te invito a ti que quiere entregarte para su reino, que quiere entregarse para la obra del Señor. Da un paso. El Señor quiere que tú te decidas a Él esta mañana. Quiere enviarte a Samaria, a los lugares de los despreciados, a los perdidos. Él quiere usarte para rescatar las almas que están condenadas. Los obreros, por favor, se acerquen a estas personas. Se acerquen. El Señor esta mañana está animando. Oh, Santo Espíritu de Dios. Oh, Santo Espíritu de Dios. Oh, Santo Espíritu de Dios. Padre, nosotros oramos en favor de tus hijos. Señor Jesús, tú no desprecias los que atenden a su llamado. Dios, fortalece, llama, confirma, te revelas a esto, Señor, esta mañana. Padre, desmienta lo que el mensaje que Satanás ha puesto muchas veces en sus mentes, que no son capaces, que no es posible. Señor, yo declaro la bendición sobre la vida de tus hijos. Señor, abre los corazones y llena del amor que solo tú puedes llenar. Amor por las almas, amor por los perdidos, Señor. Oh Dios, a este que no se ve capaz,
A ese que tiene cuestionamiento diciendo, Señor, si soy llamado por ti, ¿por qué entonces, Señor, no contestas mis oraciones? ¿Por qué, Señor, no me atiendes? Señor, Espíritu Santo, habla en el más profundo de su ser y calma este corazón. Tras tranquilidad a esta alma. Testifica con su espíritu que Él es tuyo. Es un escogido tuyo. Gracias, Señor, por ese tiempo. Continúa bendiciendo esta congregación. Continúa bendiciendo los obreros. Todos los que hacen parte, Señor. Dando el crecimiento y usando cada uno de tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.